Estimados estudiantes, hoy desarrollaré el orden hemíptera. El orden hemíptera tiene están varios subórdenes que voy a ir desarrollando. Entonces tenemos, por ejemplo, el suborden Heteroptera y los insectos plagas que voy a mencionar. Luego las características primeramente. Dentro de esa suborden Heteroptera se encuentra la familia Pentatomidae. Su nombre se denomina justamente esta familia debido a que tiene la forma un pentágono estos insectos. Tienen diferentes colores, tamaño también varía bastante. Otra de las características es de que tienen las patas son caminadoras, las antenas filiformes, el rostro está encajado con el protórax, pero es muy pequeño. Aquí se puede ver el rostro muy pequeño. Su aparato bucal es succionador. Otra de las características es que tienen ala hemiélitro. En la parte basal tiene forma es membranosa. El segundo par de ala es membranosa. Y las características morfológicas de un género a otro varía. Por ejemplo, como este Eusquisto, se puede ver que el pronoto tiene puntiagudo a ambos lados, esto tiene más redondeado, se puede ver, y esto ya tiene todo como una forma, todo igual ya con el protórax, mesotórax, prácticamente no hay diferencia, pero sí se puede ver una franja transversal en el pronoto. Esa es una de las características de estas piezas, que es Piezodurus giltini. Estas especies tienen mucha preferencia a la planta en su estado de desarrollo de reproducción, a las semillas que están, o sea, los granos que están formándose, y tiene también preferencia en las leguminosas. Entonces ahí ocasiona el daño porque deforma el grano, no hay no hay buen cargado, más bien las vainas quedan vacías cuando hay ataque esto. O también pierde los granos el vigor, eso es muy importante para la germinación. Después está otra familia Coreidae. También esta especie, Leptoglossus gonagra, tiene mucha preferencia a los frutos. Entonces, cuando hay un fruto en estado de maduración, y entonces cuando esto también, como su aparato bucal es succionador, entonces esto afecta a ese fruto que está en desarrollo. Porque existen plantas que están con sus frutos en etapa ya después de maduración, para que la semilla se pueda utilizar para la reproducción. Si uno quiere multiplicar esta planta, entonces esto si se presenta en ese fruto puede afectar también en el vigor en la calidad de esa semilla que uno quiere utilizar. Aquí se puede observar una de las características, como tiene el fémur desarrollado, luego tiene como unas espinas, y eso es una de las características también de esta familia Coreidae. Y existen varias especies de esta especie. Uno tiene más ornamentado, pero en nuestro país es esta especie lo que encontramos. Y hay otra especie que se llama Phytia picta, pero ese ataca al fruto de tomate. Pero nosotros, si es para árboles forestales, es esta la que ataca a los que tienen frutos. Por ejemplo, se suele observar mucho en la granada, en la fructificación, entonces tiene mucha preferencia por los frutos. Después están los pentatómidos, que son predadores. Importante conocer, ¿verdad? También los predadores, que es un predador. La característica de un predador es que tiene el aparato bucal, es más corto que las plagas. Las plagas tienen largo el aparato bucal. Si uno observa de la parte ventral, tiene hasta el segundo par de patas generalmente.
se presenta el aparato bucal, el estilete. Sin embargo, este tiene solamente 3 segmentos, es corto. También sus ojos tienen bien desarrollado de este predador, de este género. Ahí pueden observar. Su antena está en filiforme. Entonces es similar a la plaga, pero la diferencia es en cuanto al aparato bucal y los ojos bien desarrollados. Ellas tienen preferencia de las larvas. Esta es una larva, un lepidóptero, entonces succiona el contenido del jugo celular y de ahí le muere la plaga. Entonces esto es muy importante también, la presencia de estos predadores. Hay otra familia también que dentro de las Heteropteras, suborden Heteroptera, que es la familia Reduvidae. Esta familia se puede ver la diferencia, son el cuerpo más angosto, son alargados, la cabeza se diferencia bien, es pequeño pero bien diferenciado del tórax, no está confundido. Dentro de su ojo también se puede observar desarrollar antenas largas, patas muy largas. ¿Para qué? Esto es para correr detrás de su presa. Y aquí se puede observar que hay diferentes colores. Nosotros tenemos acá el Celus, que se denomina Celus, y hay varias especies de Celus. Entonces esto, por ejemplo, es otra especie de Celus longipes. Esto casi en nuestro país no se observa, sin embargo, otro tipo de Celus sí se observa. Entonces, a tenerlo en cuenta que no es una plaga, es un predador también, esta familia Reduvidae. Luego vamos a pasar al suborden Sternorhyncha. Estos no tienen alas o son alados. Y los ejemplos tenemos las cochinillas, los pulgones, mosca blanca y los cílidos. Vamos a empezar con la familia Psyllidae, porque es muy importante esto para el punto como plaga en las plantas forestales. Estos son unos pequeños insectos, 3 a 5 milímetros tendrán, porque son muy pequeños. Presentan 3 ocelos en la parte frontal, pero en los costados tienen el ojo compuesto y en la parte frontal 3 pequeños ocelos. Es similar como las cigarritas. Antenas tienen bien desarrolladas, el rostro se puede observar que es muy corto, también menciona que es pequeña como la cigarra. Las patas posteriores son saltadoras y las alas son membranosas. Recuerdan que el anterior, el suborden Heteroptera, sus alas son de tipo hemiélitro. Estas son membranosas, la Pentatomidae especialmente, la familia Pentatomidae. Bueno, estas cigarritas, o sea, no son cigarritas, son similares, segregan una sustancia azucarada que atraen a las hormigas. Generalmente por eso donde se presenta este insecto siempre también está presente las hormigas. Atrae bastante. Los huevos tienen forma pedunculada y en grupo oviposita. Son vectores del virus. Entonces es muy importante esta plaga y vamos a observar la que se presentó a partir del año de 2010, más o menos se reportó en nuestro país en la plantación en eucaliptus, Lycaspis brimblecombei. Entonces se puede ver que son una hemíptera, son ninfitas. Entonces tienen varios estadios estas ninfitas. Podemos ver el 1 hasta el 5. Generalmente en los primeros estadios no presentan alas. Y luego ahí empiezan, se llama tecas, van apareciendo y después se va desarrollando, aquí también se puede observar, y por último en estado adulto ya está bien desarrollado su alas. Tampoco hay diferenciación del sexo en estos primeros estados ninfales. Otra de las características es que en el estado ninfa ellos tienen como unos escudos, se denomina, porque ellos se protegen de estos, se protege de sus predadores o los parásitos, pero de igual manera tiene ataque de los parasitoides.
Entonces esta forma que parece en forma harinosa, ellos segregan para protegerse. Entonces todo debajo de esto se encuentran las ninfitas. Succionan las hojas y eso hace que se formen las hojas y no hay un buen desarrollo de la planta. Entonces pierde el crecimiento, hay consecuencias en cuanto en el diámetro del tallo. Entonces pierde la calidad se pierde la calidad de la madera del eucalipto. Y para tener como información que en nuestro país se había encontrado un parasitoide en ese Glycaspi. Es una míptera. Esta es una Hymenoptera, es una avispita de una familia Encyrtidae y se llama Silephagus blithus. Entonces esta la que se ha observado en estudios de que generalmente esta con su pata, ellos limpian un poquito y luego inyectan su tubo ovipositor. Las hembras tienen alargado y ovipositan acá sobre las ninfitas. Luego de ahí emergen ya las avispitas. Primeramente en estado de larva se alimenta él y se desarrolla todos los estados dentro de estas ninfas de Glycaspi y de ahí ya emergen las avispitas. Luego tenemos otra cigarrita, le digo que son hemípteras, que es una plaga también. Este está reportado en la Argentina, que se llama Blastocilla occidentalis. Esto está ocasionando también muchos problemas. Se ven cómo segregan la segregación de forma azucarada y de forma todo completo la hoja, entonces no hay un buen desarrollo. Entonces todavía aquí no tenemos reporte, pero todo lo que se encuentra en los países vecinos siempre ya tenemos también, y esto tiene preferencia también en eucalipto. Ya ven cómo deforma y no hay un buen desarrollo. Luego hay otra familia también, esta Sternorhynca, que se llama Thaumastochori, es la familia, y Thaumastochoris peregrinus también está presente se presentó en nuestro país, inclusive se hizo estudio de eso, de su población, y lo que ocasiona es el bronceado a las hojas cuando hay el ataque, pero tiene el mismo comportamiento con la otra plaga también, que sus ninfitas se protegen formando como un algodón encima, como un escudo. Ellos van ovipositando también así en grupo, pero una hembra puede depositar 60 huevos, pero por día oviposita 2. Y tiene por lo menos un promedio de día 30. Entonces esto también es el daño que puede ocasionar, son succionadores. Acá se ve un grupo de chinches, de ninfitas, ¿verdad? De estas chinches del eucalipto. Luego está la familia Aleirodidae, mosca blanca y mosca negra se le llama, pero es una forma de llamar porque no es una dipta, la mosca díptera, pero esta es una hemíptera que tiene sus alas membranosas, las que tienen alas blancas y alas negras. Estas más bien atacan a los cítricos y segregan también un líquido azucarado. Estas son las ninfas. Pero de igual manera cuando están los cítricos pueden pasar a las plantas forestales si están cerca. Y esta es la otra también, pero esta es la blanca y esto ocasiona mucho problema en el vivero, generalmente cuando se está teniendo un vivero en la plantación, porque también puede transmitir virus, son vectores de virus esta especie, la Bemisia tabaci. Entonces, como son succionadores también deforman las hojas cuando están en desarrollo. Entonces es una familia tan importante en una plantación forestal. Luego hay otra plaga también muy importante que son los pulgones, Aphis gossyphi, se le denomina a esta. La familia es Aphididae, que no está escrito acá porque este es Aleirodidae y este es Aphididae, la familia Aphididae. Y es el mismo
el mismo comportamiento también tiene como el otro, que son succionadores, segrega un líquido azucarado donde se encuentra esta plaga. Este insecto siempre está asociado con las hormigas porque ellos que transportan, le atraen mucho el líquido azucarado. Tienen las antenas finas, largas, forma ovoide, una forma de una pera. Y este Aphygosyphilis es polífago. Es muy importante cuando se tiene las plantas en un vivero o después de un trasplante de un cierto tiempo cuando es pequeño, porque si esto aumenta la población, deforma las hojas, transmite también virus y no hay un buen desarrollo, es lento el desarrollo de la planta y retrasa mucho justamente el crecimiento. Entonces esto es muy importante y generalmente en época de tiempo seco se presenta. Luego tenemos la familia Diaspiridae, el grupo de las cochinillas, Chrysomphalus especie. Esto es más bien para que tengan cuenta de los frutos, en la forma se le llama también la cochinilla clavo. Esto, por ejemplo, de esta especie, acá se puede observar, son las hembras que están y también tiene como una coraza. Esto es debajo de esto se encuentran las cochinillas. Si uno esto raspa con cualquier tipo de material, se raspa, se desprende. Si es una enfermedad no se desprende, pero esto se desprende fácilmente si uno lo raspa. Entonces, esto, por ejemplo, por eso dice al lado y no al lado estaba mencionando el suborden Sternorhyncha. ¿Por qué? Porque los machos en el estado ninfal están sin ala y cuando es adulto tiene ala. Y las hembras, toda la vida, todas las cochinillas no tienen alas. Entonces, esa es la característica de las cochinillas. Otra de la misma familia, Lepidosapis globeris se denomina. Estas son las cochinillas, comas vulgarmente se le denomina. Esto también pueden estar por las hojas de las plantas forestales y puede afectar porque se alimentan, ellos son succionadores, entonces cuando están alimentándose no hay buen crecimiento, se deforma y afecta mucho también, puede afectar si se presenta. Luego tenemos otro suborden. 3 suborden tenemos en las hemípteras. Heteróptera, Sternorhyncha y suborden Aucionorhyncha. En este grupo están las cigarras y cigarritas. Sus alas son membranosas o tegminas, depende mucho. Y repite, acá es repetitivo las cigarras y cigarritas. La primera familia tenemos a la cigarra, la familia Cicadidae. Que es muy importante en una planta forestal. ¿Por qué? Porque ellos en estado de larva se encuentran en las raíces de las plantas forestales y se alimentan de esa raíz. Y generalmente a veces permanecen un año. Existen algunas especies, pero no tenemos en nuestro país eso, que están inclusive 7 años por debajo. Entonces a la planta afecta mucho a la planta. Una de las características esta es que tienen el primer par de patas, como todos son caminadores, pero como tiene bien desarrollado el fémur también, es para desplazarse, y tiene sus alas membranosas, sin escamas, ¿verdad? Se puede ver que también el rostro tiene corto, porque está muy bien corto, y este ya es el protórax. Aquí pueden ver porque el primer par de patas se encuentra en el protórax, ya está, es muy corto el rostro. Y ahí se puede observar sus antenas, que son cetáceas, muy cortitas las antenas, pero es cetácea el tipo de antena. Tienen 3 ocelos en la parte frontal. Estos son los ocelos que están en el medio. Si ustedes conocen la cigarra, una vez que tiene 3 ocelos rojitos, generalmente tiene la especie que tenemos acá nosotros así. Entonces 3 ocelos y estos son sus ojos ya compuestos. Entonces esta es la característica, y de que ellos ovipositan en las hojas y son endófitas, es que dentro de la
El tubo ovipositor, al colocar debajo de la epidermis oviposita, luego emergen y se desplazan hacia abajo, hacia la raíz, el estado de ninfa, para alimentarse de las raíces. Las ninfas, todo tiene distintos estadios de ninfa, ellos pasan a veces de 1 a 5 estados de ninfa. Entonces, esa es la importancia, porque debilita mucho la planta, y también el estado adulto se alimenta de igual manera de la savia de las plantas. El siguiente, otra familia, es Cercopidae. Y estos son los que tenemos en nuestro país, pero ustedes van a ver cuando hay un agrosilvopastoril, generalmente entre las pasturas se encuentra esta familia Cercopidae. Entonces, para que conozcan, porque van a ver andando por el campo, por esa razón agregué esta familia, que es muy importante, pero más bien son a las poáceas, como se dice, que atacan, y en estado de ninfa forman una espuma en la base mismo de la raíz. También ellos se desarrolla su ninfa, porque ovipositan, estos adultos ovipositan ahí entre la base, entre tallo y la raíz, al ras del suelo, para que después emerjan las ninfitas del huevo, las ninfas, y ahí se alimentan de la savia, y deja a la planta, debilita mucho, pierde color, se vuelve amarillo. Entonces esto es lo que tenemos, Notosulia entrerriana majanarva. También se suele encontrar entre otros cultivos como la caña de azúcar, pero como usted está en la parte forestal, entonces entre la pastura van a ver esto cuando se tiene un agrosilvopastoril, y son muy también importantes debido a que debilita mucho a la planta. Y aquí tenemos otra familia, que es la Cicadelidae. Esto sí es muy importante, se encuentra también en las plantas forestales, succionan. Aquí pueden ver también su rostro muy corto, ojos desarrollados, y también todo como el rostro del corto, porque este es el protóreo, donde está ya el primer par de patas. Entonces ahí ya va todo insertado entre el protóreo del rostro, y se puede ver su aparato bucal como tiene abajo y para atrás. Entonces es muy importante esta plaga, porque transmiten virus, y vamos a ir viendo. Esto, por ejemplo, ya está reportado también en las plantas forestales en la Argentina. Está bien definido estas especies, Ritidodus decimusquartus y Agaliopsis especie. Esto está reportado que están presentes en un lugar donde hay plantas forestales. Entonces, esta es la familia Cicadelidae, es importante conocer. Y por último tenemos otra familia que se le llama Ethalionides, que esto de acá en Paraguay, porque justamente acá está Paraguay vivo. De acá esta familia está presente, y esto ocasiona cuando succiona, porque en su estado adulto succionan las plantas, y entonces hay una deformación, o sea, no hay un buen crecimiento, pérdida del color de las hojas, no hay un buen desarrollo, tanto reproductivo. Entonces afecta bastante, porque se alimentan de la savia. Bueno, esto es por el momento, hasta otro momento.